Bueno, hoy vamos a continuar con lo que habíamos empezado de derivada. Vamos a volver a explicar cómo determinar la derivada de la función en un punto y cómo la vamos a interpretar. Vamos entonces a empezar por rever algunos de los conceptos fundamentales que estuvimos trabajando en clases anteriores. Primero, la derivada de la función en un punto de abscisa x igual a, es lo que yo voy a representar como f' de a. ¿Y qué es lo que me va a dar? F' de a me va a dar la pendiente de la recta tangente a la curva por el punto de abscisa a. Quiere decir que si yo tengo una función, por ejemplo como aquí, una función cuadrática, cuyo dibujo es una parábola, y voy al punto P que tiene abscisa A minúscula, y trazo por ese punto la recta tangente a la curva, la pendiente de esta recta tangente va a venir dado por el valor de f' de a, la derivada de la función en el punto. ¿Y para qué quiero yo calcular la pendiente de la recta tangente a la curva por un punto? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué información me aporta? Bueno, habíamos dicho que la variación en un instante dado que está sufriendo una función, lo vamos a medir a través de la pendiente de su recta tangente a la curva por allí. Es decir, si yo quiero determinar si una función en cierto punto viene creciendo o decreciendo, lo que puedo hacer es determinar la pendiente de la recta tangente a la curva por ese punto. ¿Por qué? Porque si la pendiente de la recta tangente a la curva por el punto me da positiva, o sea, esa recta está abriendo con la horizontal un ángulo menor de 90, entonces voy a poder decir que mi función viene creciendo en ese punto, leyendo la gráfica de izquierda a derecha. Es decir, que frente a un pequeñísimo incremento que yo haga en la variable independiente, la variable dependiente está aumentando. ¿Qué es lo que sucede en este croquis? En este punto, la función tiene una recta tangente a la curva que tiene pendiente positiva, porque abre con la horizontal un ángulo menor de 90. Entonces, esto me permite interpretar que en este punto la gráfica viene creciendo, es decir, la variable dependiente, lo que yo mida en el eje de la Y, viene sufriendo un aumento frente a un pequeñísimo incremento que yo haga en el eje de las X. Además, sacando el valor de la pendiente de la recta tangente a la curva en determinado lugar y en otro, yo puedo llegar a comparar la rapidez, la velocidad con la que se están dando esos crecimientos o decrecimientos. Por ejemplo, si yo considero este otro punto un poquito más cerca de lo que sería el máximo relativo y trazo por él la recta tangente a la curva, a ojo, queda con pendiente positiva, pero menos empinada que la que obtengo en el punto P. Como tiene pendiente positiva también en este punto también se estaría dando un crecimiento de mi función, es decir, un incremento en la variable dependiente conforme produzco un pequeño incremento en la variable independiente. Pero la inclinación que tendría la recta tangente a la curva por aquí es menos empinada que la que tiene en P. Entonces voy a decir que en este otro punto la rapidez con la que se está dando ese crecimiento es menor que con la que se está dando en el punto P. O sea que la derivada de la función en un punto también me permite comparar rapideces con las que se están dando esas variaciones o cambios en mi función. Muy bien. ¿Cómo se calculaba la derivada de la función en un punto? Bueno, tenemos tres fórmulas. ¿Cuál he de utilizar? La que quiera, son totalmente equivalentes, sinónimas. La diferencia entre una fórmula u otra está simplemente en la nomenclatura que utilizo para el intervalo de trabajo. Pero
puede utilizar cualquiera de ellas para determinar la derivada de la función en un punto. ¿A qué le llamábamos función derivada? Bueno, como el nombre lo dice, la función derivada, que la vamos a representar por f' de x y la vamos a calcular con este límite, lo que me da es una fórmula matemática para calcular la pendiente de la recta tangente a una curva por cualquier punto de la misma. Entonces, ¿cuál es la ventaja de calcular una función derivada en vez de la derivada en un punto? Que si hoy o mañana tú tenés una función y querés calcular la pendiente de la recta tangente a la curva por varios puntos de la misma, en lugar de calcular en cada punto este límite, tú podés intentar sacar primero una fórmula general que te mida la pendiente de la curva por cualquier punto de la misma, y luego utilizarla en los distintos puntos que te den. O sea, en lugar de calcular, por ejemplo, si yo quería pendiente de la recta tangente a la curva por 4 puntos de la misma, en lugar de calcular 4 límites, podría calcular uno solo, obtener una fórmula general para la pendiente de la recta tangente a la curva por cualquier punto, y luego en esa fórmula general que probablemente dependa de la variable independiente, sustituyo por la abscisa del punto en el que la quería y simplemente hago cuentas para obtener lo que quería. En lugar de calcular, por ejemplo, en ese caso, 4 límites, calculas uno solo. Ya vamos a ver entonces con un ejemplo para que quede claro. Bien, y vamos a empezar por un primer ejercicio donde me dan esta función exponencial y me piden calcular la derivada de la función en el punto de abscisa menos 2 aplicando la definición. Vale decir que quiero que vayas al gráfico de esta función, busques el punto de abscisa menos 2 y determines la pendiente de la recta tangente a la curva por ese punto. En lugar de hacerlo gráficamente, que siempre, digo, trae aparejado un error de operatividad que pueda cometer el operador, lo voy a hacer analíticamente a través de una fórmula. Recordando entonces que la derivada de la función en un punto, o sea, la medida de la pendiente de la recta tangente a la curva por el punto de abscisa A, se puede determinar analíticamente a través de esta fórmula. Coloco cuál de las 3 fórmulas voy a utilizar, en este caso decidí la tercera, y la voy a aplicar entonces a mi caso en particular. Fíjense que yo quería que calcularas f' de menos 2. Así que si quiero f' de menos 2, sería el límite de f de x menos f de menos 2 sobre x menos menos 2. El f de menos 2 lo determino yendo a la función de partida, cambiando la x, entonces por menos 2, me va a quedar 3 por menos 2, menos 6 más 1, menos 5, y me daría entonces menos 2 por e a la menos 5, para venir acá a sustituirlo. Lo hice dentro de un paréntesis auxiliar para no omitir que como llevaba un menos delante, va a cambiar este signo y va a quedar un más. Entonces voy a ir a cambiar la x por el valor menos 2 en la expresión. Me va a quedar menos 2 por e a la menos 5, más 2 por e a la menos 5, 0 arriba, 0 abajo, y eso va a ser una indeterminación. ¿Cómo voy a levantar la indeterminación que no es generada por un cociente de polinomios? Abajo tengo polinomio, arriba no. Bien, si no es un cociente de polinomios, no podés aplicar descartes. ¿Y qué puedo aplicar? Cuando voy a observar el numerador, me encuentro con que hay exponenciales. Entonces, voy a sospechar que voy a levantar la indeterminación aplicando el equivalente con E. ¿Y qué dice el equivalente con E? Que si vos tenés un E a la algo, con ese algo tendiendo a 0, menos 1, todo esto será equivalente a quedarte con el U. Entonces voy a volver a mi ejercicio,
Pero resulta que si esto es lo que tengo en principio en el lugar de la U, esto estaría tendiendo a menos 5. 3 por menos 2, menos 6, más 1, menos 5. O sea, si esto fuera el U, está tendiendo al menos 5 y no al 0 que necesito. Así que por ahora, así como esto está, el equivalente no corre. Tengo que pensar en hacer alguna transformación. Y empiezo a mirar este numerador, que tampoco tenía el menos 1 yo, y se me ocurriría sacar factor común acá arriba. ¿Y qué voy a sacar de factor común? Para que acá me quede el menos 1, me convendría sacar de factor común entonces un menos 2 por e a la menos 5. ¿Tá? Si saco de acá el menos 2, me van quedando una cierta cantidad de e. ¿Cuántas? Bueno, si vos de acá sacaste e a la menos 5, ¿cuántas e te quedaron? Las que tenías menos las que sacaste fuera. Vamos a recordar lo siguiente. Si vos tuvieras un x a la 7 y quisieras sacar un x a la 5 de factor común, ¿cuántas x quedan dentro del paréntesis? Te queda x a la 2. ¿Y ese 2 de qué resulta? De a las 7x que tenía, quitarle las 5 que se fueron fuera. Entonces acá hago el mismo razonamiento. Si yo saco de acá menos 5e para afuera, ¿cuántas le dejo? Las que tenía menos las que se fueron fuera. Y si de acá sacás un menos 2 por e a la menos 5, no dejas nada, pero cuidado que queda un menos 1. Recuerden que si ustedes hacen la distributiva tienen que volver a regenerar exactamente la expresión que estaba acá. Lo digo por los signos. Bueno, entonces, fíjense que vamos a operar un poquito aquí, voy a sacar los paréntesis auxiliares, o sea que acá arriba me viene quedando un 3x más 1 más 5, o sea un 3x más 6. Ahora, si esto es lo que tengo en el lugar de la U, ¿a qué está tendiendo? Fíjense que si la X tiende a menos 2, 3 por menos 2, menos 6 más 6, 0. Así que esto está tendiendo a 0. Así que tengo un E al algo, con un algo que tiende a 0, menos 1. O sea que estoy en condiciones del equivalente. Y eso implica que ese e a la u menos 1 lo voy a poder cambiar simplemente por u. ¿Tá? Acá quedó medio cortado, es el denominador x más 2. Sigo observando. Fíjense que de este paréntesis todavía puedo sacar un 3 de factor común. Así que si saco un 3 de ahí, me queda un x más 2. Que ahora el x más 2 que multiplica arriba se va con el que multiplica abajo y te termina quedando 3 por menos 2 menos 6 por e a la menos 5. Ergo, la derivada de la función en el punto de abscisa menos 2 me dio menos 6 por e a la menos 5. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo interpreto gráficamente? Esto significa que si yo voy a la gráfica de esta función y busco el punto de abscisa menos 2, la recta tangente a la curva que puedo trazar por ahí me queda con esta pendiente. Una pendiente que verás que es negativa, lo cual además me informa que en ese punto de abscisa menos 2, la función viene decreciendo, porque la pendiente te dio negativa. Es decir, lo que yo tenga en el eje de la sí viene disminuyendo conforme aumento en una pequeña cantidad la variable de independiente, o sea, lo que tengo en la x. Bien. Vamos a un segundo ejercicio. Ahora la función de trabajo es una función logarítmica y me piden calcular la derivada en el punto de abscisa 3 aplicando la definición. O sea, quieren que vaya al gráfico de esta función, busque el punto de abscisa 3, trace por ahí la recta tangente a la curva y determine su pendiente. ¿Está?
Obviamente no lo voy a hacer gráficamente porque eso traería aparejado el error que puede cometer de operatividad el operador, y entonces voy a buscar un recurso analítico que es calcular la pendiente de la recta tangente a través de ese límite, uno de los 3 límites que habíamos visto. Entonces, nuevamente, para calcular la derivada en un punto, usás una cualquiera de estas 3 relaciones, la que quieran. Vuelvo a repetir que la diferencia entre una y otra está solamente en la nomenclatura utilizada para el intervalo, así que yo volví a utilizar la tercera relación. Y la voy a aplicar a este caso particular que tengo. Es decir, si vos querés un f' de 3, en el lugar de la A tenés un 3. Así que será el límite de f de x menos f de 3 sobre x menos 3 cuando x tiende a 3. Muy bien. Ahora necesito f de 3. F de 3 no es más que ir a la función de partida, donde hoy había una x, te están diciendo que pongas 3. Así que va a ser el logaritmo de 2 por 3, 6, menos 4, 2. Voy a venir acá, el f de x lo voy a cambiar por mi expresión, y en lugar del f de 3 pondré logaritmo de 2. Y voy a calcular este límite. Primer paso para calcular ese límite será reemplazar x por el valor de la tendencia. Así que hago 2 por 3, 6, menos 4, 2. Logaritmo de 2, menos logaritmo de 2, 0. Y abajo es 3 menos 3, 0. 0 sobre 0 será indeterminado. Ahora hay que ver cómo levantamos esa indeterminación. Fíjense como siempre, cuando estoy calculando la derivada en un punto, primero muero en una indeterminación que tengo que levantar. Bien, ¿cómo levanto esa indeterminación? Es un 0 sobre 0, pero no es generado por cociente de polinomios. Descartes no corre. Pero empiezo a mirar que en este numerador hay una resta de logaritmos. O sea, primero, hay logaritmos. Pensaría en el equivalente, pero tendría que tener logaritmo de un u con un u que tiende a 1. Y si esto fuera mi u, está tendiendo a 2, no al 1 que necesitas. Así que como está escrito esto, no corre el equivalente aún. Pero empiezo a ver que hay una resta de logaritmos y que tú tenías una propiedad de los logaritmos que establecía que cuando había una resta de logaritmos que tenían la misma base, se escribía un solo logaritmo donde hacía el cociente de los logarimandos y dejaba la misma base. Así que vuelvo acá, y en lugar de esta resta de logaritmos que tienen la misma base, escribo un solo logaritmo y el cociente de los logarimandos. Lo demás, igual. Así que si ahora esto es lo que tengo en el lugar de la u, ¿a qué está tendiendo? 2 por 3, 6, menos 4, 2, 2 sobre 2, 1. Entonces ahora sí, tenías el logaritmo de un u con un u que tiende a 1, y por consiguiente ese logaritmo de u se podrá reemplazar por u menos 1. Y abajo dejo igual. Siguiente paso, voy a reducir lo que está acá arriba a un solo término. Voy a llevar a común denominador. Recuerden que debajo de este 1 habría un 1. ¿Tá? Así que el común denominador entre 2 y 1 es 2. ¿Tá? Así que hago 2 dividido 2, 1. Multiplico por 1 lo que está arriba. Queda igual. Viene un menos. 2 dividido 1, 2. Multiplico por 2 lo que está arriba. Y te quedaría 2x menos 6 sobre 2. Y en lugar de dividir, voy a multiplicarlo por el segundo dado vuelta. Había transformado esto en fracción poniéndole denominador 1. Así que te quedó numerador por numerador, denominador por denominador. Pero miren cómo este paréntesis que está arriba admite sacar un 2 de factor común. Si yo saco el 2 de acá, queda x. Si saco el 2 de acá, queda 3. Y como numerador y denominador coinciden, el cociente nos da 1. ¿Qué significa? Que la derivada de la función en el punto de abscisa 3 te dio 1. O sea, en otras palabras,
Si voy al dibujo de esta función, y el dibujo de esa función era este, el que está en celeste, y busco el punto de abscisa 3, y trazo por ahí la recta tangente a la curva, la pendiente de esa recta verde es 1. ¿Y qué otra información me da entonces? Fíjense que la pendiente fue positiva. Eso significa que en este punto la variable dependiente, o sea, lo que yo esté midiendo en el eje de la Y, está sufriendo un incremento, un aumento, frente a un pequeñísimo aumento que hagas en la variable independiente, o sea, en la X. ¿Está? Repito, una pendiente positiva me indica que en ese punto la función viene creciendo. Y si yo, por ejemplo, quisiera comparar el comportamiento en este punto A con respecto al comportamiento en este otro punto, por ejemplo, en este otro punto, si trazo la recta tangente a la curva, también tiene pendiente positiva, ¿está? O sea que también hay un crecimiento de la variable dependiente frente a la independiente, pero como la recta tangente te queda menos empinada, la rapidez con la que se está dando ese aumento en la variable dependiente es menor que la rapidez con la que se está dando acá. O sea que de la pendiente de la recta tangente no solamente saco si es positiva, que la función viene creciendo, si es negativa, que viene decreciendo, sino que además de comparar dos puntos que tengan una variación del mismo tipo, o sea, o en las dos crece o en las dos decrece la función, de compararlos según los módulos de esas pendientes, podés también determinar en qué punto se da a mayor rapidez, a mayor velocidad, esa variación.